Buenos días, somos Pablo López, Beatriz Izquierdo y Patricia López y hoy os vamos a hablar sobre una terapia alternativa al reemplazamiento enzimático que presenta una mayor eficacia y en nuestro caso está centrado en modelos de la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry es un trastorno o una alteración en el almacenamiento lisosómico ligado al cromosoma X debido a mutaciones en el gen GLA que codifica para la alfa-galactosidasa A. Esta enzima es un homodímero con dominios, como podéis ver, mayoritariamente alfa-hélice y donde también podéis ver en el esquema de la derecha los aminoácidos que conforman el sitio activo de la enzima. La galactosidasa A rompe el enlace entre la galactosa y la lactosilceramida del glicolípido Gb3 o globotriaosilceramida. Por tanto, el déficit de esta actividad enzimática provoca la acumulación de Gb3 y de su derivado de acetilado liso-Gb3. Esta acumulación de glicolípidos en los lisosomas deriva en cuadros patológicos muy amplios, pero donde destacan los angioqueratomas, los infartos de miocardio, la generación de un estadio terminal renal y, en último término, puede llegar a causar la muerte. Hay varias terapias que están siendo utilizadas actualmente y otras que están en desarrollo. La terapia de reemplazamiento enzimático es una terapia actual, aprobada y en uso, que se basa en la sustitución de la, en este caso, galactosidasa por enzimas recombinantes de la misma, como son la galsidasa alfa y la galsidasa beta. Se ha visto que esta terapia de sustitución enzimática provoca un enlentecimiento de la enfermedad, pero sigue habiendo retos como puede ser la inmunogenicidad que puedan provocar unas proteínas recombinantes. Por otra parte, la migalastat es una droga chaperona, también actualmente en uso, que potencia la actividad de la galactosidasa favoreciendo su correcto plegamiento. Y por último, la que es actualmente de más interés es la MRT o terapia basada en el ARN mensajero sistémico, que se basa en mensajeros biosintéticos de las proteínas defectuosas como la galactosidasa humana, HGLA, que una vez traducida en un órgano diana va a ser secretada y distribuida de forma sistémica por todo el organismo. Por tanto, ventajas y usos que presenta la MRT es la flexibilidad a la hora de la entrega del mensajero, ya que la distribución de la proteína va a ser sistémica, que permite tratar enfermedades basadas en proteínas terapéuticas y que presenta ventajas frente a la terapia génica, ya que no necesita ni localización nuclear ni presenta riesgos de mutagénesis. En las terapias de MRT se necesita un vehículo que transporte las moléculas de ARN mensajero y en este caso son nanopartículas lipídicas, LNPs. En el artículo que nos corresponde, la estructura de las LNPs era principalmente el ARN mensajero de la proteína HGLA encapsulado dentro de una envuelta lipídica que constaba de un lípido catiónico, en este caso C12-200, cuya estructura química facilita y potencia la encapsulación del ARN mensajero. Bueno, el primer paso que se hizo en el estudio fue examinar el potencial del ARN mensajero cargado en nanopartículas para producir esta proteína en ratones wild type. Para ello se administró una monodosis por vía intravenosa. Lo primero que se hizo fue analizar los niveles de esta proteína en el suero de los ratones. Como se observa en el gráfico, ya a las 3 horas se observó un incremento, con una concentración máxima en torno a las 6 horas. Se mostraba un incremento 1330 veces mayor que los niveles fisiológicos. Además, los niveles elevados perduraban a las 48 horas y esto quería indicar que los órganos tenían una gran capacidad para actuar como depósito y producir y secretar la proteína. Lo siguiente fue comparar los tiempos de vida media en sangre de la proteína para las dos terapias de las que hemos hablado, para la MRT y la ERT. La vida media de circulación de la proteína oscila entre 42 a 117 minutos y observando los tiempos medios obtenidos para las terapias se obtenía para ERT 16 minutos y para MRT 7,5 horas. Este gran incremento del tiempo de vida media estaba causado por la producción endógena de la proteína. ¿Esto qué quiere decir? Que se administraba el ARN mensajero
exógeno y este usaba la maquinaria ribosomal endógena de los ratones. Y entonces traducía la proteína hasta que se gastaba el ARN mensajero. Lo siguiente que se quiso analizar fue la biodistribución y acumulación de esta proteína en los órganos, para lo que se cuantificó mediante una ELISA. Como se observa en el gráfico, los niveles más elevados se observan en el hígado, y esto se explica porque en verdad estas nanopartículas que se usaron fueron diseñadas para acumularse preferentemente en este órgano. También se visualizaron en el bazo y en el riñón, con niveles máximos en torno a las 12 y 24 horas. Además, lo siguiente fue analizar la funcionalidad de la proteína, haciendo un ensayo enzimático basado en fluorescencia. Para ello, se medía la liberación de un sustrato ligado a la galactosa, el 4-metil-lumbeliferil galactosilado, y tras su extinción se liberaba un producto fluorescente que se medía cuantitativamente, el 4-MeU. Este análisis resultó en un rango de actividad específico de la proteína de en torno a 2,2-4,4 nanomoles por hora por nanogramo. Esto, comparado con la actividad de una proteína recombinante que daba niveles similares, confirmaba la capacidad de este ARN mensajero exógeno de producir una proteína activa dentro de un sistema vivo. La última parte en el estudio de ratones wild type fue comprender la farmacocinética de la acumulación de este mensajero y la producción de su proteína en hígado y riñón. Para ello se usó el mismo sistema de nanopartículas de enriquecimiento en hígado y se detectó el ARN mensajero exógeno por hibridación in situ a los 30 minutos, mientras que la proteína se visualizó tanto en hígado y riñones usando inmunohistoquímica y no se observó reactividad cruzada en las muestras sin tratar. Entonces, la proteína HGLA en hígado fue principalmente hepatocitos y células sinusoidales y fue observada 2 horas después. El retraso de la aparición entre el mensajero y la proteína de 30 minutos a 2 horas se atribuye al tiempo que tarda la maquinaria ribosomal endógena en comenzar a producir suficientes niveles de proteína para que estos sean detectables. En cuanto a la proteína en los riñones, no se detectó claramente hasta 12 horas después, y la mayoría residía en el lumen de los túbulos distales. Como la insuficiencia renal suele ser un síntoma de la enfermedad de Fabry, esta mejora de HGLA en el riñón podría tener un beneficio terapéutico. La discrepancia de tiempo para los niveles de proteína en el hígado frente a los riñones, de 2 horas frente a 12, podría atribuirse a que, como estas nanopartículas estaban diseñadas para la entrega preferencial del hígado, la mayor parte de la proteína se producía dentro de este. Luego se secretaba al torrente sanguíneo, circulaba y se redistribuía a otros órganos, como el riñón. Además, este tráfico de la proteína explica también el cambio en la distribución de tinción observada en el riñón tras 24 horas, aumentando dentro de las células y disminuyendo en el lumen. La naturaleza de la tinción dentro de los riñones era consistente con la función primaria de HGLA dentro de los lisosomas, y esto se observó mediante estudios de colocalización usando tinción inmunohistoquímica fluorescente. Como se observa en la imagen de la derecha, la proteína HGLA aparece en verde, hay la proteína de membrana del lisosoma en rojo y DAPI como marcador nuclear en azul. La colocalización de la proteína dentro de los lisosomas se visualiza en amarillo. Estos resultados demuestran, por tanto, que la proteína HGLA puede alcanzar con éxito los lisosomas de las células dentro del órgano diana, que es el riñón. Para evaluar más a fondo el potencial de MRT, se estudió en una segunda especie, como son los monos marmoset machos, igual con una monodosis en una inyección intravenosa. Los niveles séricos de HGLA antes de la dosis observados se atribuían a la reactividad cruzada de los anticuerpos usados en el ELISA. Esto se explica por el alto grado de homología entre las secuencias GLA de humanos y de primates. Después de 24 horas se detectó un aumento significativo de los niveles de HGLA y tras restarle este valor predosis da como resultado un aumento de 10 veces sobre los niveles endógenos. Estos datos demuestran la capacidad del ARN mensajero exógeno de dirigirse al hígado, procesarse eficientemente por la maquinaria traduccional endógena, proporcionar niveles suprafisiológicos de HGLA y dar perfiles de exposición plasmática de HGLA más prolongados que los obtenidos en ERT. Una vez realizados los estudios en ratones y monos wild type que permitieron obtener información acerca de la producción, farmacocinética y distribución de la proteína HGLA en la terapia MRT y ERT, se realizaron estudios en modelos de ratones de la enfermedad de Fabry-Causs para el gen GLA para estudiar la eficacia de la terapia MRT en comparación con la terapia ERT.
Estos ratones cao se crearon mediante la delección de un kilobase que abarcaba una porción del exón 3 y del intón 3. El uso de estos modelos proporciona biomarcadores que se pueden monitorizar y cuantificar. Dos de estos biomarcadores son GB3 y liso-GB3, que se acumulan en una variedad de tejidos entre los pacientes con la enfermedad de Fabry. Así, la eficacia de la MRT se puede determinar controlando la eliminación de estos dos biomarcadores, en especial en el corazón y en el riñón. Los ratones cao se trataron inicialmente con una dosis intravenosa única, 1 miligramo de ARN mensajero por kilogramo o 1 miligramo de HGLA por kilogramo, y los niveles séricos de la proteína se midieron 6 horas tras la dosis mediante ELISA. Como ya se había observado en los ratones wild type, a las 6 horas tras la administración de los ARN mensajeros se midieron niveles suprafisiológicos de HGLA en suero, en concreto 4 miligramos por mililitro de suero. No obstante, no se observó la presencia de esta proteína 6 horas después de la inyección intravenosa directa. Por lo tanto, la MRT presenta la ventaja de que existe una producción continua de HGLA gracias a varias rondas de traducción del ARN mensajero administrado hasta que éste se degrada. Una semana tras la administración de esta dosis, los niveles de HGLA se analizaron y cuantificaron en el hígado, el bazo, el corazón y el riñón mediante ELISA. Esta proteína se detectó en todos estos tejidos para los dos tipos de terapias. En el caso del hígado, como se muestra en rojo, en el bazo, como se muestra en gris en la gráfica de la izquierda, los niveles de HGLA no mostraron muchas diferencias entre los dos tipos de terapia. En el hígado los niveles de proteína fueron ligeramente superiores en la MRT, mientras que en el bazo la RT proporciona niveles algo superiores. El riñón y el corazón son dos de los órganos que más complicaciones sufren en los pacientes de Fabry. En el corazón los niveles de HGLA fueron 10 veces superiores en la MRT en comparación con la ERT, mientras que en el riñón los niveles fueron 7 veces superiores también en la MRT. Esta mayor acumulación de HGLA en la MRT en el corazón y en los riñones posiblemente se deba a la producción continua de la proteína en el hígado, lo que resulta en tiempos de circulación sanguínea más largos y, como consecuencia, una mayor exposición a los órganos periféricos. Como la alfa-galactosidasa derivada de la MRT había demostrado tener propiedades favorables en cuanto a la farmacocinética y biodistribución en comparación con la ERT, se estudió si también mostraba una eficacia terapéutica superior. La eficacia se determinó midiendo los niveles de los biomarcadores GB3 y liso-GB3 una semana después de una administración de dosis única. Los niveles se midieron tanto en el corazón como en el riñón. El tratamiento directo con HGLA supuso una disminución de los niveles de GB3, como se muestra en un color más oscuro, y liso-GB3, como se muestra en un color más claro, en el riñón en aproximadamente un 27 y un 48% respectivamente, en comparación con los niveles de estos dos biomarcadores en los ratones cao que no habían sido tratados. Sin embargo, se observó una reducción mucho mayor de estos dos biomarcadores tras el tratamiento de los ARN mensajeros. Los niveles de GB3 disminuyeron en un 66% y los de liso-GB3 en un 73%. Se observaron tendencias similares en los niveles de estos biomarcadores en el corazón de los ratones cao tratados. La mayor disminución de los niveles de estos dos biomarcadores tras la administración de los ARN mensajeros se correlaciona con una mayor acumulación de la proteína HGLA en estos mismos órganos. Finalmente, debido a que el tratamiento mediante la administración de una dosis de ARN mensajero supuso una mayor disminución de los niveles de GB3 y liso-GB3 en comparación con una dosis única de HGLA, se realizaron estudios con el fin de determinar si la MRT podría proporcionar un régimen de dosificación más favorable y así tener un mayor beneficio terapéutico. Actualmente, los medicamentos ERT aprobados son brazamide y replagal, que se dosifica una vez cada 2 semanas por administración intravenosa. Se realizó un estudio comparativo de múltiples dosis comparando HGLA dosificado una vez por semana con un ARN mensajero dosificado una vez al mes. Específicamente se compararon los niveles de GB3 y liso-GB3 en el corazón y en los riñones, después de 8 dosis semanales de proteína HGLA y 2 dosis mensuales de ARN mensajeros. La disminución de los niveles de GB3 y liso-GB3 en el riñón fue similar en ambos tipos de dosificación. Los niveles de GB3 se redujeron en aproximadamente un 45% y los de liso-GB3 en alrededor del 70%. De nuevo, se observaron tendencias similares en los niveles de estos dos biomarcadores en el corazón. En este caso, los niveles de GB3 se redujeron en un 90% y los de liso-GB3 en un 70%. En conclusión, no se alcanzó una significación estadística en la reducción de los dos biomarcadores, ni en el riñón ni en el corazón, tras los dos regímenes de dosificación, mostrando por lo tanto una eficacia terapéutica equivalente.
a pesar de que los ARNs mensajeros se habían dosificado de forma mensual y no semanal. Estos datos demuestran que la terapia de ARN mensajero sistémico puede presentar una ventaja terapéutica para el tratamiento de los pacientes de Fabry, que podrían presentar una dosificación mensual en vez de una dosificación semanal. Para terminar, hemos hecho un resumen de las conclusiones finales a las que han llegado los autores de este artículo. Para empezar, la MRT es una técnica que tiene un gran potencial y va a llegar a ser la terapia principal en el futuro. Además, esta terapia presenta efectos farmacocinéticos muy potenciados que proceden tanto de la producción estable de la proteína como de la secreción sistémica de la HGLA. Estos efectos son un resultado directo de la capacidad de almacenamiento de las LNPs de los mensajeros y de la capacidad de protección frente a la degradación por la actividad nucleasa. Todo esto puede proveer de un valor terapéutico a los órganos periféricos, no solo al órgano donde se expresa la proteína HGLA. La disminución de un biomarcador concreto, que en nuestro caso era GB3, tras una única dosis de MRT, permitió comprobar que la eficacia y la eficiencia de una dosis semanal de RT y la eficiencia de una dosis mensual de MRT era prácticamente la misma. Por tanto, la conclusión final es que el conjunto de una larga duración de acción y mantenimiento prolongado de la expresión de la proteína y un periodo de interdosis mayor podría ser de gran valor terapéutico para pacientes, en nuestro caso, de pacientes con la enfermedad de Fabry.